Bueno, acá estamos de vuelta en Senatma en la radio con la consultora, con la biodecodificadora y coach Gabriela Forciniti, especialista en biodecodificación. Te damos la bienvenida, Gaby. Estamos esperando, ¿no?, este momento contigo. Hola Marce, hola a todos, hola a toda la audiencia. Qué lindo, amor. Tengo tantas preguntas para hacerte que imagínate, tengo ahí un montón de dudas, de cosas que quería hablar con vos, ¿no? A través de todo esto que has investigado y un poco presentarte, ¿no? Antes de comenzar a preguntarte, quería que te presentes un poquitito, Gaby. Bueno, Dale. les cuento, me llamo Gabriela, soy enfermera de profesión original, digamos, antes instrumentadora quirúrgica, todo relativo con la salud, y bueno, desde hace más de 6 años, más o menos, un montón, que bueno, descubrí que la medicina, tal como yo la percibía en ese momento, no era suficiente para alcanzar a todos, ¿no? Y para resolver o dar respuesta a las distintas cosas que aparecían. No quiero nombrar enfermedad y después les cuento por qué. Así que bueno, me encontré con vos, Marce, en ese momento, y empecé a transitar el camino de la numerología. Coincido con tu ex alumno, que es una ciencia, y que claramente nos abre una dimensión, como digo yo, una dimensión paralela, distinta. Exacto. Totalmente. Así que y empecé todo ese camino y empecé a conocer, a indagar más sobre lo que no se ve, ¿no? Lo no tangible. Hice bioenergética, empecé a hacer biodecodificación, empecé a investigar cómo afectaba a la biología humana aquellas cosas que no se conocían o que no se ven, ¿no? Uno dice, sí, me quemo porque tú me puse al lado del fuego, y eso claro, se ve fácil, pero después había un montón de razones por las cuales a uno le pasaban cosas que no se veían. Y entonces empecé a ampliar mi conocimiento desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de una concepción más amplia del humano, con más de un cuerpo, con estos cuerpos sutiles de los que tanto se hablan y que quizás poco se conoce todavía, ¿no es cierto? Así que y así es como terminé muy metida en la biodecodificación. Y investigando un montón a este señor, este doctor Hammer, que la verdad que marcó un antes y un después en la medicina en general. Porque eso, ¿no? Exacto, eso a mí me gusta como marcar, ¿no? Más allá de que se crea o no en la biodecodificación y demás, que son corrientes y que después claro, las creencias también tienen su lado, ¿no es cierto? Bien, ¿no? Exacto. Realmente si hoy uno fue un pionero para la medicina en su momento, porque hoy muchas de las cosas que él decía, hoy la medicina actual, formal, como era, como que en su momento, en esos años, a él lo contradijo tanto, se basa en eso, se basa en un paciente que es mucho más poderoso, de alguna manera está mucho más empoderado en su sanación. La información, de ser consciente. Muchísima más información, o sea, ya no es lo que dice el médico, es lo que yo investigo, lo que veo, el médico me dice tal cosa. Por eso también es tan importante ser muy respetuosos y ser muy conscientes de esto, ¿no? Uno no tiene que estar dejándose llevar por todo lo que se habla, pero sí tiene que saber que las cosas tienen que resonar en uno. Entonces, escúchame, Gaby, una cosita que también a ver si vos consideras, también en esta información o en esto a ser consciente, ¿no? A través de esta biodecodificación y todo lo que nos enseñó Hammer, ¿no nos pone un poquito más protagónicos en el proceso de sanación, que antes éramos solo pacientes? Total. De hecho, la medicina actual dejó de llamar paciente al paciente, y tiene mucho que ver con esto, mucho que ver. Ya somos protagonistas de nuestra sanación.
Y ahí es donde tenemos que empezar a investigar un poco y por eso yo te hablaba de lo que a uno le resuena, ¿no? Porque hay un montón o sea, hay un libro enorme de patologías, pero después esas patologías en cada ser humano afectan de manera totalmente diferente. Y claramente el mayor cambio de esto es el protagonismo, como vos lo dijiste, el protagonismo en la sanación, en la curación. Claro, y contame un poquitito, porque la otra vez estaba escuchando la formación que estás dando de biodecodificación los días martes, que están todos muy prendidos a fuego, te aviso. Estás contando, investigando todo esto de por qué fue tan perseguido y qué hay de confusión con la bio, que me encantó lo que vos explicaste, ¿no? Contanos un poquito. Yo lo que contaba era que más allá de todo lo bueno que puedo decir de Hammer y de su investigación, a mí me gusta también escuchar de dónde surge la crítica, ¿no? ¿Dónde está? ¿Se colgó? No, yo escucho. Ahí está perfecto, vamos, dale. Ok. Y bueno, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología, una de las cosas que se tiene mucho cuidado y que son cosas que en su momento se le criticaron mucho a Hammer, tienen que ver con entender la enfermedad como culpa o como castigo. ¿Por qué? Porque en la premisa de yo me puedo sanar, si yo reparo mi conflicto emocional, yo me puedo sanar, el espejo de eso es yo me enfermo, yo no me quiero sanar. Entonces yo tengo la culpa de no sanarme, yo tengo la culpa de no mejorar, o yo tengo la culpa de enfermarme. Entonces esto, desde el punto de vista de la psicología, es muy complejo y hay que tener mucho cuidado, y yo siempre trato de aclararlo desde el primer momento. O sea, que podamos encontrar factores individuales nosotros, ¿no? Como con factores emocionales que desencadenan determinadas enfermedades o síntomas, no significa que nosotros los provoquemos, no significa que nosotros estemos haciendo algo mal. Solo que, bueno, es nuestra biología que detecta que hay algo que hay que resolver o mejorar. Está buenísimo. Así que eso es súper importante. Sí, porque uno generalmente pasa con esto de estudiar bio, el que es biodecodificador, o el que tiene conocimientos de sus códigos y de su carta, y dice, ¿cómo te pasó? Bueno, me pasó tal vez porque tengo que transitar eso y ver qué hago con eso, y es un aprendizaje, y tal vez cada uno tiene sus tiempos, pero está bueno ser consciente de dónde viene esa información, ¿no? ¿Qué te parece? Exacto. Cuando ahondamos un poquito en esto de la enfermedad, viste que yo te decía que no me gustaba llamarlo enfermedad, porque bueno, claro, me parece que es importante. Una de las cosas que cuando yo estudié enfermería hace muchos años, ya ahí se empezaba a hablar de que la enfermedad no era algo malo, y que no era sino que en realidad lo que había eran procesos de salud a mejorar, ¿no? Ya hace 20 años atrás, o sea, por eso digo que Hammer realmente fue un precursor de todas estas 22 cuestiones. Por todos lados. Por todos lados. Entonces, hay que verlo desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de que la enfermedad en realidad lo que es un proceso biológico, o el cuerpo, ¿no? Entendiendo a lo biológico como a la biología humana de nuestro cuerpo, es un proceso biológico que está diciendo algo. Hoy se escucha mucho de, bueno, ¿qué está diciendo tu enfermedad? ¿Qué está diciendo tu síntoma, no? Y tiene un poco que ver con esto. En mi caso lo que me pasó es tal cual, Gabriela. Total. Doy fe que este Hammer la tenía más que clara, te digo, porque lo siento en todo lo que leo y en todo ese tránsito de Urano, en Tauro, ese 13-4, esa casa 12, esa menisco que me dice adaptate y esa forma de no a veces adaptarme tan rápido.
exacto. De adaptarte, de ser más flexible, de amortiguar algunas cosas, de tomar algunas decisiones, ¿no? Exacto. Tiene todo que Entonces, ver con eso. no hay que tomarlo como una información, uy, ¿por qué? No. Qué tremendo, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Y eso, ¿cómo lo ves vos de, bueno, tuvo que pasar por el cuerpo? ¿Qué es lo que sentís vos de todo lo que has investigado? Tiene que pasar por el cuerpo porque porque somos, el cuerpo se define muy bien como Hammer lo define muy bien cuando habla del proceso en sí, dice que hay una psiquis, ¿sí? Que sería como el programador, hoy que en la era de las computadoras, ¿no? Hay una psiquis que programa, hay un cerebro que ejecuta, que es el procesador en sí, ¿no? Es la computadora per se, y hay un órgano, una biología que ejecuta. Entonces, cuando suceden cosas que nosotros no podemos entender, porque hay algo interesante en esto que tiene que ver con la psiquis, ¿no? Y es, nuestra psiquis es consciente, que es lo que estamos como más habituados, y es un poco esto, ¿no? De estar presentes, ¿no? Es ese estado consciente. Hay un estado de subconsciencia o de preconsciente que hay como, que es como el puente, y después el inconsciente, que es un gran abismo enorme. Se calcula que alrededor entre el 90 y el 95% de nuestras decisiones y de nuestra vida en sí es gobernada por ese inconsciente al cual no llegamos tan fácilmente. Entonces, ¿cómo funciona esa psiquis y ese programador? A nosotros nos suceden cosas cotidianamente, nosotros estamos inmersos en un contexto con el que interactuamos con otras personas, con el medio ambiente, con la naturaleza, con los inventos humanos, y nuestro cerebro necesita optimizar porque necesita hacer las cosas rápido. ¿Y qué piensa? Bueno, yo tengo que hacer las cosas rápido y bien, óptimas. Entonces, arma todo un sistema de etiquetas que comúnmente las llamamos creencias, para tomar decisiones rápidas que no tengan que pasar por el consciente. Entonces, nosotros respiramos, comemos, nuestro organismo, claro, nuestro organismo hace sus trabajos, automáticamente, no es que estoy pensando que ahora en este momento tengo que respirar. No, respiro porque orgánicamente mi cerebro ya sabe que lo tiene que hacer. Entonces, cuando nos sucede algo que está fuera de ese control, digamos, como es un poco lo que le sucedió a Hammer con el accidente de su hijo, totalmente inesperado, sí. Lo que sucede es que nuestro cerebro arma todo un sistema de alerta y de creencias, y como que graba a fuego ese evento, pero lo graba a fuego. ¿Es cualquier evento? No, no es cualquier evento. No. Son estos eventos que son absolutamente inesperados, que son esos eventos que uno después los recuerda como casi lo peor que nos pasó en la vida, o lo más duro, o lo más difícil, ¿no? Como esa cosa así. En algún punto, digamos, es difícil para nuestra supervivencia también, ¿no? Exacto. Este tema que pasó, exacto. ¿no? Que lo que le pasa a él, este evento que tiene esas particularidades y que además se llama vivido en soledad, porque en realidad, aunque haya sido vivido por otras personas, el dolor es absolutamente en soledad, ¿no? Es propio. Ese evento lo que va a generarle, lo que le dice al cerebro es, hey, está en juego tu supervivencia, está en juego tu descendencia, ¿no? Porque en este caso era el hijo. Sí. O sea que su cerebro dice, algo hay que hacer, urgente. Y entonces ¿qué hace en el caso de él? Empieza a generar células en su testículo, ¿para qué? Para tener más hijos. Claro. Entonces se enloquece su órgano porque dice, necesitamos mucho, necesitamos mucho. Bueno, nada, obviamente esto se lo puede tomar como o sea, uno puede estar de acuerdo o no con estas teorías. La verdad que también hay mucha fundamentación científica. A mí me parece interesante marcar que en la época en la que el doctor Hammer hace todas estas investigaciones, el furor científico era superior a todo, ¿no? Hoy en día hablamos más sobre cuestiones.
otra época, pero hoy respetamos más algunas cuestiones empíricas. En ese momento el respeto absoluto era sobre el fundamento científico, totalmente, ¿no? totalmente. Y vos sabés Y que él logra hacer eso, él ¿sabés logra. lo que pensaba también de su carta con esos 22, con ese 12, con ese 40, ¿no? Que está bien que haya sido excluido, porque el 22 lo excluyen, porque él Claro. tenía que ser excluido para traer lo nuevo, ¿eh? O sea, esas Exacto. persecuciones, ese 22 que uno no entiende por qué lo sacan afuera, le sacan la matrícula, verdaderamente él se convirtió en el que trae lo nuevo, y para ello no puedes estar dentro del sistema. No, claramente sos un excluido. Y es lo que él necesitaba. Es Porque si él no tremendo. hubiese sido excluido, yo no sé si hubiese sido No, tan poderosa exacto. como esta nueva medicina, como él la llamaba, ¿no es cierto? Porque hubiese terminado estando más y no hubiese necesitado tanta fundamentación para Exacto. justificarlo. Por Así eso a que veces lo que parece que me excluye, a lo mejor me está haciendo un favor, ¿viste? Como concepto. A veces uno siente, ¿por qué tengo que pasar por esto? Bueno, algo hay detrás en estos números, en estas personalidades, ¿no? Me llamó mucho la atención. Sí, Gaby. y además eran casos muy particulares. Hay dos cosas súper interesantes en eso. La primera es que a él lo condenan por un caso de una familia que entendió que no tenía que hacer ningún tratamiento convencional y que solamente se iba a curar con esta teoría. Entonces, el paciente fallece y entonces a él lo acusan de eso. Uno. Lo otro loco es que él es perseguido durante muchos años, pero hay un periodo de 5 años en el cual él sigue presentando su tesis para ser aprobada. Cuando al final de ese periodo, ellos, los investigadores, o sea, lo que él muestra, y además en ese momento estaba siendo procesado, así que también estaba intervención judicial. Tuvo 12 meses en cárcel en el 90. Exactamente, 12 meses en cárcel y después 19, 18, sí. Y lo que dicen es que de 6.500 casos presentados de cáncer en etapa terminal, estamos hablando igual en un momento donde realmente el cáncer en etapa terminal era terminal, de 6.500, en el término de 5 años, 6.000 pacientes todavía estaban vivos. Eso es prueba clarísima de que algo de lo que estaba, o sea, de que lo que estaba diciendo no era una locura y no era que le había bajado que era un extraterrestre que decía cosas que no tenían sentido. Pero bueno, obviamente es todavía al día de hoy es difícil de ver esas cosas, ¿cierto? Pero es genial, realmente es genial. A mí me parece tan impresionante, bueno, la historia, todo lo que pasó, todo lo que nos trajo, todo lo que la bio nos puede ayudar, sin quitar, como bien decís, al médico, ¿no? No, por favor, por favor. Ninguna medicina, no. La medicina alternativa suma siempre. Claro. Y hoy por hoy la medicina convencional, digamos, o tradicional, también aprendió a sumar. Exacto. Y hoy tenés un montón de médicos que vos podés tener conversaciones de este estilo, médicos que hablan también sobre otros aspectos que no son las enfermedades en sí, sino los hábitos. Los tratamientos pasan a ser no solamente farmacológicos, sino que hay un montón de otros factores quizás mucho más importantes que el farmacológico, que generalmente es más puntual. O sea que, por favor, sí, para todos, no pensemos que la bio viene a darle la espalda a lo tradicional, no, para nada, al contrario. De hecho, una buena terapia de biodecodificación siempre tiene que partir del diagnóstico médico. Claro que sí, yo, por ejemplo, ahora que estoy viendo, bueno, ese tránsito, esto y lo otro, y esta información, digo, bueno, igual tengo que ir a hacer kinesiología un poquitito, pero me estoy ayudando, y me levanté, la piernita empezó a andar cada vez mejor,
digo, desde ahí de poder decir yo puedo cambiar esto, ¿no? Y también voy a hacer kinesiología como me dice el médico. Y soy ¿no? parte de ese tratamiento. Soy parte protagónica de ese tratamiento. Exactamente, no es que voy y hágame usted y yo nada, ¿no? Y tomar conciencia que hay qué cambios tenemos que hacer en cada proceso. Y así como muy chiquitito para agregar, mínimo, él cuando es prohibido, digamos, que le sacan su voz, lo que hacía era enviar su libro a los pacientes para que se autosanaran. Qué hermoso, ese 22, qué genial. Qué maestro, lo amamos. Escúchame, Gaby, ¿cómo se contactan con vos para hacer cartas, consultas, biodecodificación, coach? Bueno, todo les paso mi celular. Dale, y por favor. 116 sí. 381 6050. Y bueno, en las redes no soy muy activa todavía, pero bueno, ya lo seré. Tengo Aleteia 2021 en Instagram. Y bueno, Gabriela.Forciniti, ¿no? Porque y Gabriela.Forciniti. Ay, lo que pasa es que Aleteia me parece siempre lo uso para... Me gusta el concepto, pero las voy a unir las cuentas. Claro, pero bueno, uno tiene que dar su nombre como... Sí, Gabriela.Forciniti, me encuentran tanto en Instagram como en Facebook. Claro que sí, para poder hacer consultas, poder hacer una biodecodificación y trabajar un poquito, ¿no? En esta técnica tan maravillosa, y vamos a estar todos los viernes compartiendo esta segunda tanda en espacio con biodecodificación, unido obviamente a herramientas sistémicas y la numerología y la astrología y el tarot, para que Gaby vaya ayudándonos a tomar conciencia y a entender de qué se trata la bio, y bueno, los esperamos todos los viernes. Todos los viernes. Sí, ¿no? Gracias Gaby, nos vemos. Gracias Marce, y gracias Mantra. Gracias. Nos vemos el viernes en Mantra, ¿eh? Gracias.